La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Damos inicio, bienvenidos a Panorama Económico, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Todos los jueves en La Voz del Derecho realizamos este programa con distintos análisis a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel distrital. Hoy nos acompañan, como les comentaba, los panelistas Alejandro Velandia, Jimena Charri, Oscar Lozano, y en el Control Master nos acompaña el ingeniero sonido Luis Daza. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, queridos y apreciados colegas, compañeros de mesa. Un saludo para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y un saludo también para nuestros oyentes que nos acompañan con su sintonía todos los jueves a esta hora de la tarde. Pues es la directora, vale la pena la aclaración, doctor Ávila, no de la OMS, es de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. El pasado lunes 15 de febrero, en esta semana, en días pasados, esta organización mundial nombró como nueva directora, óigase bien, a la experta en finanzas internacionales, a la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Con este cambio se busca, óigase bien, darle un nuevo aire, un impulso de influencia que la organización había perdido en los últimos años. Pero vale la pena señalar que algo muy importante, es la primera vez en la historia de la OMC, que fue fundada en 1994, que este cargo lo ocupa una mujer, siempre han sido hombres. Entonces vale la pena destacar ese aspecto que es bastante importante en términos generales. Pero déjenme decirle también que esto permite, y vale la pena señalar, ¿qué representa este cambio para Colombia? Pues para Colombia tiene un gran significado en términos generales por varios factores. Primero, porque Colombia necesita de un gran respaldo a nivel internacional por los acuerdos, los tratados de libre comercio que ha firmado en los últimos tiempos, en los últimos años, y porque el multilateralismo garantiza un equilibrio equitativo y no discriminatorio. Esa es la regla fundamental o el objetivo fundamental con el cual fue creada la Organización Mundial del Comercio, y estableciendo claras reglas comerciales, es decir, eliminando ese tratamiento de favorecimiento que han tenido las potencias, lo que se llama la NMF, el tratamiento de la nación más favorecida. Todos dentro del contexto del comercio internacional tenemos esa categoría, un tratamiento de la nación más favorecida, que en el año 93 en la famosa reunión de Punta del Este en el Uruguay, de 1985 a 93, fue la clave para crear la OMC. Entonces, por otro lado, hay que mirar que Colombia ha firmado un total de 16 acuerdos comerciales o tratados con otros países, y ha tenido que acudir ante la OMC para dirimir problemas y diferencias comerciales. Desde que se creó, Colombia ha acudido en un promedio de 5 ocasiones como demandante, 7 veces como demandada, con problemas como el de las papas y los bananos, en el caso más concreto de la Unión Europea, en el caso de los textiles y de la marroquinería con Panamá, y en el caso de los combustibles líquidos con Venezuela. Pero esta señora, ¿qué busca? Primero, fortalecer en concreto, y para terminar, el tema del comercio frente a algo que nos ha venido agobiando desde el año pasado, el tema de la pandemia. Ella ha sido muy clara en decir que va a buscar reorganizar el comercio, porque como se sabe, la economía mundial ha sido afectada, hemos tenido una crisis impresionante, una depresión, una recesión económica de hace un año exactamente hasta el momento. Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Busca fortalecer el libre comercio que se ha venido desdibujando por temas importantes, por peleas, por guerras comerciales, como el caso de Estados Unidos con China, y el caso de Europa más exactamente. Entonces, eso es un punto muy importante. Y finalmente, ella busca fortalecer la OSD. ¿Qué es la OSD? Es la Oficina de Solución de Diferencias Comerciales. Es el máximo órgano importante que tiene este organismo multilateral
para solucionar los problemas y las diferencias comerciales que hay entre los países. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Recordemos, para la conclusión, que la OMC fue fundada en 1994, en abril, en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. Y mire, cosa curiosa, que en este momento una señora de origen africano ocupa o va a ocupar ya la dirección de este organismo, que entre otras cosas la OMC entró a reemplazar lo que se llamó en un principio el GATT, el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros, que surgió en el año 1947 en la ciudad de Ginebra, Suiza, para tenerlo un elemento muy importante. Doctor Ávila. Gracias, profesor Lozano. Y de manera también rápida, en 2 minutos, Alejandro, demos ese contexto de las materias primas, cómo está comportando este mercado internacional de materias primas, porque obviamente dentro de esto los commodities, todo lo que tiene que ver con el maíz, con el trigo, cómo se está comportando este mercado de materias primas a nivel mundial. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro panorama económico en el día de hoy. Estamos mirando precisamente que, hablando de la Organización Mundial del Comercio, que fue creada precisamente para regular el tema de comercio a nivel internacional con el tema de mercados, importación, exportación, competencia equitativa entre los países, miramos que hay algo muy importante. Y como lo citaba mi estimado colega, está una nigeriana hoy en día presidiendo la OMC. ¿Qué es lo delicado a veces con estas presidencias? Que recordemos que África, por ejemplo, viene a ser uno de los grandes tenedores de deuda por parte de China. China es la que está financiando gran parte la deuda africana con tema de inversión, desarrollo. ¿Y qué es lo peligroso dentro de esto? Pues obviamente que se puede perder imparcialidad y se puede perder pues las reglas y los lineamientos a través de la cual pues la OMC tiene que funcionar, cosa parecida a que pasó con la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que el mundo está cambiando y el mundo se está moviendo, están moviéndose las placas tectónicas con temas de política internacional y de economía. Vemos que en la crisis que tuvimos por la pandemia, China, en cambio de decrecer en su economía, siguió creciendo y llegó por encima de los 2 puntos porcentuales en su incremento del Producto Interno Bruto. Estados Unidos cayó por más del 3.5 negativo, o sea, se redujo su economía en 3.5. Caso de Europa, que también cayó, muchos países de América y muchos países a nivel global. Entonces es importante a través de estas organizaciones que de verdad se cree una regulación para generar comercio complementario y también comercio que no sea sustitutivo, sino que entre ciertos países se ayuden a crear bloques, pero bloques de complementación. Porque que recordemos que China está creando la ASEAN y eso también es un peligro como bloque para el planeta. Ya que vamos a tratar hoy temas de materias primas importantes como el arroz, vamos a mirar por qué es tan importante que hayan protecciones, que hayan incentivos al desarrollo de sectores y de cierta forma algo de protección, cosa que estaba haciendo el gobierno pasado Trump en Estados Unidos, que muchos lo criticaban, pero unos enaltecían este valor. ¿Por qué? Porque es que China no creció gracias a que China fue fuerte, innovadora y eficiente, sino que a ellos también fusilaban, copiaban y hacían a través de su moneda un mercado desleal. Era más fácil para un exportador chino competir a nivel internacional porque los chinos devaluaban su moneda. Al devaluar su moneda, obviamente son más competitivos en muchos sectores de la economía. Entonces, este es el llamado a precisamente hacer un comercio más equitativo, complementario, pero mirándolo a futuro, y también el manejo de las finanzas, que viene muy anclado a esto. Miramos, por ejemplo, temas de materias primas importantes. Miramos, por ejemplo, para Colombia, el petróleo, que es tan vital para su economía, lo vemos cerrando en los $60.05, cayendo hoy el 1.78%. En el caso del Brent, lo vemos cerrando en los $63.34, cerrando también negativo el menos 1.55%. Materias primas refugio, vemos al oro cerrando en los $1.774 y subiendo levemente hoy el 0.09%. En el caso de otro refugio capital, materia prima, miramos a la plata en los $27.09, cayendo levemente el 0.81%. Y en el caso del cobre, lo vemos subiendo hoy el 2.27%.
muy amable por esos indicadores importantes, son referentes de lo que está pasando en la economía global. Pero vamos a ingresar al tema central de este diálogo que vamos a hacer sobre qué está pasando con la producción, la comercialización, la industrialización del arroz en Colombia y desde luego, como todo, este proceso de mercado que estamos viendo no es fácil, la competencia mundial, la competencia internacional. Miraremos si nuestros indicadores, nuestros índices de productividad estamos bien a nivel mundial y qué políticas se están implementando. El papel de la Federación Colombiana de Arroceros, que dirige el doctor Rafael Hernández. Entonces, muy buena tarde, doctor Hernández, bienvenido a Panorama Económico, qué placer que nos acompañe. Iniciemos básicamente una breve reseña. Uno cuando revisa los estudios que han hecho el DANE y ustedes como federación que le suministran mucha información a esta entidad oficial, pues vemos los departamentos del Meta, Casanare, Tolima, como los grandes productores del país y la costa, en los departamentos de Santander, norte de Santander, que también tienen producción y hacen el conjunto del resto del país. Pero como todo, las inundaciones, la sequía tienen sus problemas y en muchos eventos, ustedes en los congresos de arroceros se han quejado mucho por la falta de infraestructura, el caso del llano, la situación que se ha vivido, y todos los gobiernos ofrecen que van a hacer un mejoramiento para que la infraestructura sea uno de los aportes importantes para poder transportar esta producción del arroz. ¿Cómo ha evolucionado esta situación de infraestructura específicamente, doctor Hernández? Si han logrado superar el tema, el del llano sigue muy vigente, un problema de transporte. Recientemente los peajes se están subiendo, hay protestas en el país porque los peajes suben por encima de la inflación y que obviamente afectan los costos de transporte de todas las materias primas y de los alimentos. Esa primera mirada, doctor Hernández, ¿cómo la están pues ustedes valorando en esta fase? Porque ya estamos acercándonos al final de este gobierno. Doctor Hernández. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues usted ha tocado un tema muy importante en el arroz, que es el tema de infraestructura. Colombia es un país con mucha tierra para explotar, con posibilidades de ser sembrada, con vocación, digámoslo así, para la agricultura, pero no tiene la infraestructura. Pues se están calificando como uno de los 7 u 8 países que podemos ser despensa del mundo, pero no tenemos distritos de riego, no tenemos vías terciarias y es muy complicado. Usted menciona el tema de los llanos orientales, ¿no? El Meta y el Casanare son departamentos que hoy día están produciendo más del 60% del arroz que se consume en Colombia. Pero desafortunadamente la mayor parte del área, por no decir que casi toda, se está sembrando bajo el sistema de arroz secano, dependiendo de las lluvias. Entonces eso trae como consecuencia una estacionalidad muy marcada de la cosecha que se concentra en los meses de agosto y septiembre y parte de octubre, donde se recolecta toda la cosecha de secano. Hay un golpe de cosecha muy grande sobre los compradores y generalmente se genera para el mes de agosto y septiembre un excedente temporal que generalmente trae una caída en los precios a los productores. La falta de infraestructura, mire, un departamento como el Casanare que tiene un río cada 15, 20 kilómetros y no tiene un solo distrito de riego. El Meta tiene riego privado, la mayor parte de lo poco que está irrigado. Tuvo la posibilidad de construir el distrito de riego del río Ariari, porque el valle del río Ariari en el municipio de Granada... ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo vas? No, señor, siga. Hay una interferencia. El valle del río Ariari, el Meta, es un valle muy grande, muy fértil, que tiene una fertilidad casi que parecida a la del Valle del Cauca, donde se da arroz, se da maíz, se da los frutales, todo lo que ustedes siembren, y no se le hizo nunca un distrito de riego. Entonces, es muy difícil que haya un equilibrio en la producción si el segundo semestre, que es un semestre más seco, en los llanos orientales, no hay riego. Si hubiera riego, se podría nivelar el área de los 2 semestres. ¿Por qué? Porque el segundo semestre tiene una oferta climática en lo que tiene que ver con la radiación solar, que es definitiva en los rendimientos del arroz, mucho mejor que el primer semestre. Y si hubiera riego, nosotros estaríamos produciendo en los llanos orientales no solamente arroz, sino
muchísimos otros cultivos que se pueden rotar con el arroz, como el maíz, la soya, etcétera. Entonces, ese es el problema de la infraestructura. Aquí no se construye el último distrito de riegos que se construyó y los que se terminaron fueron los que hizo Mariano Ospina Pérez en 1950. Distritos de riego del Saldaña, del Cuello, en el Tolima, de Río Recio, pero pare de contar. De ahí para acá ha habido intentos como el Triángulo del Tolima, como el Tesalia Paicol en el Huila, que no se han concluido y que llevan 30, 40 años construyéndose y nunca se concluyen, que si eso se hiciera, podrían entrar a la producción bajo riego por lo menos unas 40.000 o 50.000 hectáreas nuevas en estos departamentos. Y si se hiciera en el Casanare y en el Meta estos distritos de riego, Colombia podría ser una potencia muy grande exportadora. Fíjense ustedes lo que hizo Perú. Estaba mirando estos días cifras del Perú, que se convirtió en un exportador en contraestaciones con los distritos de riego que se hicieron. No solamente produce muy buen arroz, muy buen maíz, sino que es una potencia en producción de frutales y algunas hortalizas. Tenemos mucho potencial, pero no ha habido inversión pública, que es lo que necesita Colombia, y necesitamos los agricultores, no solamente de arroz, sino de todos los productos agrícolas. Doctor Hernández, una pregunta en el marco internacional, en este panorama internacional, antes de entrar con la doctora Marlene García, es la relacionada con la CAN, con la comunidad andina. Varios congresos de arroceros también han manifestado la necesidad de revisar este acuerdo, y ustedes lo han dicho en los eventos académicos que han efectuado, que evidentemente Perú hace 60 años era más atrasado en la parte agrícola, lo mismo que Ecuador. Ha evolucionado estos dos países y este acuerdo es muy perjudicial para Colombia. ¿Qué están planteando ustedes para mejorar este acuerdo, para llegar a una negociación? Y obviamente le han pedido al Ministerio de Comercio Exterior que se mejore este acuerdo, que se pueda renovar las condiciones, porque en este momento son perjudiciales para los intereses de Colombia, específicamente los arroceros. Sí, nosotros venimos de tiempo atrás, hace varios años, pidiendo que se revise el Tratado de la CAN. Es un acuerdo que se firmó hace ya más de 50 años, como usted lo ha dicho muy claramente. En esa época la ventaja la tenía Colombia, hoy día no. Hoy día estamos en inferiores condiciones, con Perú, inclusive hasta con Ecuador, que tiene un manejo diferente a lo que nosotros tenemos con respecto a la comercialización del arroz. Es un acuerdo de una sola vía. Nos pueden traer el arroz de Perú, nos pueden traer el arroz del Ecuador, pero nosotros no podemos enviarles a ellos el arroz. Perú es un importador. Mire, el año antepasado Perú importó 450.000 toneladas de arroz. El año pasado importó algo así como 250.000. Y es lo que nos envían a nosotros. Eso es una triangulación que se está haciendo y se permite y no pasa nada. Realmente yo pienso que aquí debe haber una modificación que nos ponga un panorama más equitativo a los colombianos. Yo creo que eso es justo que se haga, porque dicen que Ecuador sí, que ya nos dio accesibilidad al arroz colombiano. Voy a tratar de exportar 1 tonelada a ese país y es imposible. Entonces, yo creo que ese es un tratado que se debe revisar. Nosotros hemos acudido al Ministerio de Comercio Exterior, a la Presidencia de la República, a todos solicitando esto, y la verdad es que hasta ahora no tenemos una respuesta clara. Queríamos aprovechar la presidencia pro tempore del presidente de la República de la CAN. Se va a acabar en junio y no va a ser posible que esto se modifique. Eso es muy importante para el desarrollo de la producción, no solamente de arroz, sino de otros temas, porque esto lo han solicitado también los azucareros y los productores de aceite de palma. La doctora Magdalena García está con nosotros para que también nos dé su opinión sobre, pues obviamente ella está en el desarrollo mismo del proceso productivo del arroz en Colombia. Bienvenida, doctora Magdalena García, a Panorama Económico en La Voz del Derecho, y cuéntenos cuáles han sido las experiencias que han tenido y pues los avances también, desde luego, las invitaciones y avances en materia de producción de arroz en Colombia en los últimos años. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pues yo soy una simple
agricultora de la meseta de Ibagué, con una tradición de familia de más de 70 años en el cultivo del arroz. ¿Cuál es la experiencia del sentir de todos nosotros los arroceros? Y ha sido siempre. Es que no tenemos una estabilidad. Tenemos años muy buenos y años como fue el año pasado y años regulares o malos como lo hemos tenido en años anteriores. Este año pues es un año que se ve difícil. Tenemos un inventario de arroz PADI seco muy alto en este momento, donde, como Rafael lo indicó y la Federación de Arroceros saben las cifras, pues va a ser un año muy complicado, sobre todo en los meses de cuando sale la cosecha del llano. Definitivamente estos son políticas de Estado. O sea, nosotros nos vemos, digamos, no abandonados por gobiernos, porque los gobiernos nos ayudan con los incentivos al almacenamiento, como fue el año pasado, pero no son políticas que pasen a través de los años, son políticas puntuales, y eso es lo que no nos está sirviendo a nosotros los del gremio. Y lo que Rafael comentaba sobre la infraestructura, la infraestructura en la zona de Casanare, pues no la hay, por eso sale todo ese arroz de secano en los meses de julio, agosto y septiembre. La infraestructura que nosotros, por ejemplo, en la meseta de Ibagué, tenemos de riego, la hicimos nosotros mismos hace muchos años, infraestructuras que tienen 60, 50 años de edificadas, donde también ya tenemos problemas con sus mantenimientos. Pues este es un sentir de angustia en este momento. Yo creo que para todos los arroceros de Colombia, pero pues el apoyo permanente de la Federación de Fediarroz ha sido muy bueno para todos nosotros, sobre todo con la parte de investigación en cuanto a semillas y el AMTEC. Esto nos ha ayudado a que nuestras producciones sean mucho más eficientes, pero eso no, somos más eficientes, pero no estamos dando abasto porque los precios no siempre nos funcionan. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Rafael Hernández es relacionada. Aquí tenemos un correo de uno de los arroceros del país que nos pregunta especialmente por el lavado de activos, por el ingreso, la inyección del narcotráfico en esta producción. O sea, hay dinero en el narcotráfico que se está, digamos, filtrando en la producción. Ha sido un mecanismo para lavar activos en este renglón de la producción. Y nos escribe acá por nuestro chat, es el relacionado con los arriendos. Dice esta persona que también debe ser productor, que los arriendos ocupan el 40% de los costos de producción de los arroceros en el país. O sea, que están por encima. A pesar de que estamos en una pandemia, siguen los arriendos muy costosos de las fincas donde se desarrollan estos proyectos productivos. Esos dos elementos importantes, doctor Hernández, ¿qué opinión le merece de uno de los arroceros que nos se conecta por el chat? Bueno, pues es muy arriesgado aseverar uno eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que se pagan unos arrendamientos en la zona de riego del Tolima exagerados que no sé cómo puede cubrir un agricultor sus costos de producción, cuántas toneladas necesita producir para poder cubrir un arrendamiento de 2,5 a 3 millones de pesos. Eso se puede prestar indudablemente para una actividad como esa. Lo mismo que se presenta en la frontera con Ecuador, cuando hay importaciones y el contrabando que llega. Ustedes saben que en la frontera se comercializa el dólar muy por debajo de la tasa representativa del mercado y traen arroces muy baratos y lo que hacen es lavar dinero con esas importaciones ilegales. Se presenta como se presenta en muchos otros cultivos seguramente. Profesor Oscar Lozano, bienvenido nuevamente a Panorama Económico. ¿Tiene alguna pregunta para formularle al doctor Hernández o a nuestra querida Magdalena García, que está en este panel?
Bueno, una pregunta para el doctor Hernández y más un comentario. Mire usted que teniendo en cuenta algunos datos que dio el DANE en estos días con el resultado del crecimiento de la economía, que fue un dato negativo, menos 6.8%, dice que el sector agropecuario fue el que tuvo el mejor comportamiento, que creció en el orden del 2.78%. El ministro de Agricultura decía en días pasados que a propósito de ese dato, en el día de antier, más exactamente dice que la producción de arroz, más exactamente, ha venido, como se dice, aumentando, por decirlo así, y que se espera poder empezar a iniciar un proceso de exportación de arroz con la ayuda de ProColombia a países como México, a países como el Caribe. Entonces, esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que eso puede ser viable? Teniendo en cuenta que no sé si estoy en un error, ustedes, el dato que hay en general de importación de arroz es de 227.598 toneladas de arroz durante los primeros 6 meses del año pasado. Y que otro problema que hay es el problema del contrabando de los cereales, que eso prácticamente hace un contrapeso y que genera también el otro problema también adicional, el problema de los precios. Entonces, doctor Hernández, ¿usted qué opina de este resultado? Que el agro pues, fue el que salió más beneficiado con el crecimiento, el PIB que fue de menos 6.8%, con el que terminó el año 2020, ¿no? Que se mira positivamente en comparación con otras cifras que fueron catastróficas en el año pasado, pero ¿qué se puede esperar? Es cierto que, pues, digamos, hay una alternativa en cuanto a mejoramiento en la producción de arroz. Doctor Hernández. Bueno, gracias. Como lo venía comentando la doctora Malena, nosotros tenemos en la Federación un programa que se llama el programa AMTEC, que es Adopción Masiva de Tecnología, que eso lo tenemos buscando obtener la competitividad de los productores de arroz. Quienes lo han hecho y quienes lo están haciendo han logrado reducción hasta del 30% en los costos, han conseguido reducciones del consumo de agua del 42%, de herbicidas, insecticidas. Nosotros aspiramos que de aquí al año 2025 por lo menos el 80% o el 90% del área de Colombia esté bajo este sistema de producción, porque no es exclusivo para el arroz. El AMTEC es un sistema de producción que sirve para el arroz, para el maíz, para la soya y para el algodón, para lo que sea, porque es un sistema de adecuación del cultivo y manejo del cultivo, donde impera más la agronomía, que es el manejo del cultivo, que inclusive la genética y otros aspectos, otras disciplinas, porque realmente en Colombia lo que hacía falta era una política clara o un sistema de manejo del cultivo que nos llevara a ser mucho más eficientes. Yo creo que eso se va a lograr. De aquí al 2025 tenemos que ser competitivos frente al arroz de Estados Unidos y ser exportadores inclusive. Como ahora tenemos un excedente importante de arroz, creo que la salida debe ser una exportación, que tendrá que tener algún apoyo por parte del Estado, porque el Estado viene dando, como lo dijo Malena, año tras año, un incentivo al almacenamiento que se le entrega a la industria a cambio de que se pague un determinado precio a los productores por su cosecha. Pero este año la industria ha manifestado que no está interesada en entrar porque dicen que el año pasado pagaron un precio razonable, pero que el mercado se cayó porque el incentivo se terminó el 31 de diciembre y a estas alturas, pues lógicamente ya no hay incentivo y el precio bajó, dicen que se desvalorizó el inventario, etc. La propuesta es muy clara, que le he hecho yo al gobierno. ¿Por qué no se toma la plata del incentivo al almacenamiento y con lo que se utiliza en esto se pueden ayudar? Hay una breve interrupción. Hay unas preguntas de ingeniero Luis Daza que nos están llegando también, que es urgente renegociar el Tratado de Libre Comercio. Mientras nos reconectamos con el doctor Hernández, hay una pregunta muy concreta, que no es fácil, desde luego, porque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya pues obviamente se firmó hace unos años en el gobierno del presidente Uribe, pues realmente no es un tratado simétrico. O sea, la diferencia es muy grande. Los subsidios que entrega Estados Unidos a
los agricultores norteamericanos son muy grandes y obviamente la proporcionalidad, que es en dólares, y eso genera una distancia muy grande y una desventaja muy grande. Entonces, para el doctor Hernández, redondeando esta pregunta y más adelante para la intervención de nuestro compañero Alejandro Velandia, pero le estaban preguntando, doctor Hernández, sobre esta interrogación muy importante del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, para darle también un matiz internacional, que no es fácil una renegociación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero realmente las condiciones son asimétricas. Hoy nosotros tenemos obviamente unos subsidios que no son nada comparables a los subsidios de la agricultura norteamericana, y eso nos genera pues una disparidad muy grande. Lo mismo que las tasas de interés, por ejemplo, para los productores norteamericanos está entre el 4 y el 5% al año, anual, mientras aquí para libre inversión la tasa es mucho más alta. Si llega a caer en libre inversión está el 28 o el 30%, salvo las tasas de interés subsidiadas que tenga organismos como el Banco Agrario, que tiene unas tasas especiales para estimular la producción. Doctor Hernández, ¿está ya recuperado su sonido, su imagen? Sí, quería comentarles que el arroz sí tuvo un crecimiento importante del 2019 al 2020. La producción pasó de 2.98 millones de toneladas a 3.42, que fue un crecimiento del 14.7%. Y la producción pasó de valer 3.2 billones de pesos a valer 4.5 billones de pesos en el año 2020. Hubo un crecimiento muy importante en área, en producción y en el valor de la cosecha, pero como siempre ocurre, si se llega a generar el precio del arroz en el mercado es muy sensible. Se genera un pequeño excedente y una vez hay caída en los precios. Por eso yo creo que Colombia puede llegar a ser un exportador de arroz muy importante con los programas que nosotros tenemos hacia el futuro, porque sí vamos a ser competitivos. Quienes están haciendo el AMTEC 100%, están produciendo una tonelada de arroz por debajo de $300, alrededor de 260, 270 dólares, y traer una tonelada de arroz poniéndola en el interior del país vale alrededor de unos 320, 325 dólares. Entonces, sí podemos ser competitivos, pero como lo manifestó la doctora Malena, nosotros necesitamos el apoyo del Estado, no una política de cada gobierno, sino una política de Estado, que tenga que ver, como usted lo dijo, Luis Alberto, al comienzo, de infraestructura, de riego, de vías terciarias, y que nos permita ser competitivos. Es que hay sitios donde sacar una tonelada de arroz vale muchísimo, encarece, porque en el lote el arroz es competitivo, pero transpórtelo. Y verás, como ocurre en los llanos orientales, en el mes de agosto y septiembre, en plena lluvia, recolectando arroz entre el barro, ¿no? Que si hubiera distritos de riego no sería tan grave, porque el riego no es solamente, el distrito de riego no es solamente para irrigar, sino para drenar también en la época de invierno. En fin, hace falta muchas cosas, inversión pública en el campo, todo esto. Yo creo que esta pandemia nos ha demostrado la importancia tan grande que tiene el sector agropecuario en la producción de alimentos y en garantizar la seguridad alimentaria del país. Muchos países al comienzo del año pasado restringieron exportaciones y todo, cuidando su seguridad alimentaria. En Colombia hubo un aumento de precios y una demanda exagerada en un momento dado porque el mercado se puso nervioso y todo, pero yo creo que se requiere más atención por parte del Estado al sector. También se habló de alternativas para el cultivo del arroz. Yo creo que en este momento hay alternativas para diversificar, como es el maíz y la soya, que en este momento tienen buen precio y considero que va a tener buen precio todo el año. China se ha convertido en un importador masivo de este tipo de productos como el maíz y la soya, y entonces sí se puede combinar como cultivo de rotación para el arroz y como alternativa en un momento en que haya que bajar un poco el área para que no haya tanta sobreoferta. Alejandro Velandia, ¿tiene alguna pregunta para nuestros invitados? Sí, una pregunta y una interacción de temas que es importante. Pues me presento, yo soy Alejandro Velandia, manejo el tema de mercado de capitales y precisamente hago seguimiento sobre estas tendencias y todo lo que está pasando con componente global. Hay una pregunta, pero primero una introducción que quería hacer para los doctores Rafael y Malena. Uno como productor y otro como
como veedor de agremiación, que es que, por ejemplo, vemos que los mayores productores en el mundo de arroz están en Asia. Estamos viendo que China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam y de ahí para abajo vienen muchos productores fuertes. Ese es el país, ese es el continente, perdón, que más está creciendo por población y que más va a demandar alimentos. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara, economía de escalas. No sé si ellos, por la escala que tengan de producción a nivel tonelaje, en miles de toneladas, pues ellos obviamente van a tener un margen diferencial a favor en el tema de finanzas. Entonces vengo con algo ahí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Irlanda en el tema de negocios y de muchos sectores de la economía? Si la política como tal está creada para el desarrollo socioeconómico, nosotros como país Colombia, que a través de la FAO estamos catalogados como una de las potencias que podríamos ser, si implementamos políticas de desarrollo, ¿ustedes no creen que como gremio habría que hablar de una vez con el gobierno para que se genere una política de Estado? Primero, de que todo lo que sea generación de insumos que se consuma en el sector sea o cero arancel, con cero impuesto, y adicional a eso que haya subsidio, mientras que el productor se tecnifica al nivel de los grandes industriales del arroz. Eso por un lado. Por otro lado, si nos llegamos a volver exportadores con esa buena senda, también es importante no estar dependiendo de una moneda devaluada que esté por encima de los 3.000 pesos. Porque es que recordemos que cuando la Reserva de Estados Unidos, la Reserva Federal, le da por emitir dinero, otra vez las monedas de los emergentes tienden a valorizarse. Y en esos momentos es cuando el productor agrícola puede empezar a tener ese tipo de problemas. Entonces, lo que hablábamos de política de desarrollo, distrito de riego, hacer obviamente vías terciarias a buen costo de transporte, también tener el tema de financiamiento de muy largo plazo con unas buenas tasas de desarrollo. Eso es lo que hace China, por ejemplo, para proteger sus sectores. Igual lo hace Europa también, parte de Estados Unidos. Entonces, en el conjunto de estas ideas, ¿ustedes por qué creen que Colombia se está demorando tanto en desarrollar un sector que es tan estratégico, tan sensible y que es tan de alto valor a nivel futuro? Y otra pregunta adicional que les iba a hacer. Creo que ya hay empresas en el llano, una de Pasabocas que está haciendo a través de la transformación del grano, productos con valor agregado, que esa es la otra salida también a nivel de exportación, ¿no? Sí, así es. Esas eran las preguntas, entonces, y más o menos, pues, okay. el global de la... En cuanto a las políticas de Estado, como gremio, que yo me acuerdo, los últimos 30 años lo hemos estado pidiendo, ¿no? Por lo menos lo que yo veo en la gerencia de la Federación de Arroceros. Sí. Lo hemos pedido permanentemente. Y yo diría que ha faltado voluntad política de los diferentes gobiernos para invertirle al agro. Yo creo que tuvo que haber una pandemia como la actual y una situación peligrosa de abastecimiento se hubiera podido presentar si el agro no hubiera respondido como respondió el año pasado, para que se empiece a pensar, pero sabemos de las dificultades fiscales que tiene el gobierno para hacer una inversión en el distrito de riegos, pero para eso están las alianzas público-privadas y las concesiones. Se puede hacer, hay todas las posibilidades. Colombia creo que es el cuarto país en el mundo en riqueza hídrica y no tenemos distritos de riego. En cuanto al tema de los insumos, ¿no? Que no tienen aranceles, los insumos llegan cero arancel. Y el problema del precio de los insumos radica en el precio de las materias primas, especialmente en la China. China e India son hoy día los mayores proveedores de materias primas para la fabricación de agroquímicos, de insecticidas, de herbicidas, de fungicidas. Y ha habido concentración de estas fábricas, muchas multinacionales las han comprado, han subido los precios. Hay productos que han tenido incremento en la materia prima del 300, del 400, del 500%, como es el caso de algunos herbicidas de alta utilización en el arroz. Entonces, ahí hay un tema que precisamente nos estamos contrarrestando con el AMTEC, es con la reducción. En la utilización de semilla hemos logrado ya disminución en las densidades de siembra hasta del 50%, en agua del 42%, en agroquímicos del 45%, en fertilizantes del 25%. Y muchas veces le digo yo a los agricultores cuando nos dicen sobre el precio de los insumos, que hoy día la única manera de contrarrestarlo es utilizando menos este tipo de producto. Además
Con eso estamos haciendo una agricultura limpia, ¿no? Amigable con el medio ambiente, que hoy día es uno de los factores más importantes, evitar la contaminación y la emisión de gases. Doctor Hernández, usted planteaba que los distritos de riego son muy necesarios. Aquí uno de nuestros seguidores en esta red que estamos haciendo, en este panel muy constructivo, los distritos de riego, obviamente es también voluntad política, también recursos del Estado. Industriales como Brookman Master ha planteado recientemente la necesidad de que el Banco de la República, que se tomen parte de las reservas internacionales. Hay muchas propuestas, obviamente ya no quedaron porque el presupuesto de Colombia para el 2021 ya fue aprobado, no hay posibilidades de que el Banco de la República, lo dice la Constitución, por unanimidad de la Junta Directiva del Banco de la República se puede desarrollar o hacer un préstamo al gobierno para infraestructura. Por ejemplo, Brookman Master propuso 50 billones de dólares para 50 billones para que Colombia pudiera tener un préstamo del Banco de la República y tener un plan Marshall, porque realmente en esta crisis, esta pandemia es muy compleja. El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverría, ha planteado que en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, esta pandemia es igual a una segunda guerra o tercera guerra, o sea, las consecuencias van a ser la de una guerra. Entonces, podemos tener una medida extraordinaria económica para poder construir. Aquí uno de los productores, me imagino, nos escribe por las redes del Bajo Cauca antioqueño, dice que hace muchos años están clamando por un distrito de riego y que no ha sido posible. ¿Cómo hacer para, pues usted también lo dice, doctor Hernández, público-privadas, que hacia adelante en el marco fiscal de mediano plazo busquemos unas ventanas distintas de financiación para que el gobierno, obviamente, tenemos crisis fiscal, pero el mismo Fondo Monetario Internacional ha dicho, mire, pueden ampliar su frontera, la regla fiscal, inclusive el Fondo Monetario propone que se vaya más allá del 2022, no se cumpla la regla fiscal, pero que obviamente gastemos con muy buena racionalidad esos recursos. ¿Cómo ve ese panorama económico, doctor Hernández, para que en el futuro tengamos más distritos de riego? Yo Sí, pienso que sí es cierto lo que usted está diciendo. Por eso digo que ha faltado voluntad para hacer esta infraestructura. El desarrollo que tuvo el departamento del Tolima y del Huila cuando los distritos de riego fue muy importante en los años 50. Y hoy día tenemos inclusive dentro de estos distritos de riego la posibilidad de crecer. Pero el problema de los distritos de riego actualmente es que son distritos de invierno, porque hoy día los caudales de los ríos se disminuyen hasta un 50% en esta época y no tenemos reservorios para guardar el agua del invierno. Está con nosotros también en línea, está en conexión la doctora Magdalena García. Sí, estoy por acá. Sí, es que le estaba comentando el doctor Hernández que en los distritos de riego es una necesidad muy grande, pero pues obviamente han cambiado las condiciones de meteorología, en fin, la rotación, el tema del cambio climático, todo eso está afectando. Pero ese es un clamor que veo aquí en las redes de las personas que están participando en este panel, de que están clamando, por ejemplo, en el Cauca, en el Cauca, están clamando por esa construcción de los distritos de riego. ¿Cómo es el panorama ya en Tolima y en su región? Bueno, yo le cuento lo que nos compete a nosotros aquí en la meseta de Ibagué. Nosotros trabajamos pues prácticamente con 3 ríos y como dice Rafael, estos ríos han bajado mucho el caudal, sobre todo los últimos 25 años, el caudal de estos ríos ha disminuido grandemente. Todo el tiempo se habla de que es necesario que nosotros como agricultores hagamos reservorios, que tenemos que hacer reservorios para poder almacenar el agua que nos llega en los momentos de invierno de estos caudales. Pero no es más fácil decirlo que poderlo hacer, porque los créditos para hacer este tipo de infraestructura son créditos, si nos ponemos a ver, a muy corto plazo, aunque sean ayudados con Finagro, son créditos a muy corto plazo y que recuperar esa inversión no es tan fácil. Entonces, insisto ahí en las políticas de Estado, o sea, los reservorios en la zona, poder guardar el agua en los momentos de invierno son súper importantes para toda esta zona de la meseta de Ibagué. Doctora Magdalena, una pregunta. Sí, Alejandro, siga.
Sí, una pregunta que le iba a hacer. ¿Ustedes saben como agremiación, como agricultores, cuánto puede costar los distritos de riegos que ustedes necesitan? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿ustedes ven que el tema de caudales está directamente afectado por el tema de las hidroeléctricas, que son las que manejan gran parte del agua en el país? Bueno, Doctor Hernández, sí, siga. La doctora Magdalena. pues poder decir yo qué costo puede tener un distrito de riego, no, yo no podría dar esa información. De pronto Rafael podría hacerlo. Sí, perfecto. Pero definitivamente... Los caudales de los ríos, más que por las hidroeléctricas, se ha disminuido por la deforestación, por el cultivo de los cultivos ilícitos en los páramos y en los sitios donde se generan estos caudales de estos ríos. Definitivamente, bueno, pues las hidroeléctricas, en los ríos donde hay hidroeléctrica, en el caso del río Prado, la hidroeléctrica inclusive le dio agua de lo que correspondía a una turbina al distrito de riegos del Prado, que es un distrito de riegos que no es muy grande, pero sí tiene buen suministro de agua de esta hidroeléctrica. En realidad, yo no podría aseverar que eso haya sido afectado. El problema está, por ejemplo, un caso que en el norte del Tolima, era que iban a desviar el caudal, ¿no? Y iban a causar problemas a una zona tan importante, productora de arroz, como es la zona de Venadillo, especialmente. En fin, yo creo que depende del manejo que se le dé, pero el caso de la construcción en pequeños ríos, como era el caso de este río en el norte del Tolima, sí se afectaba de una forma importante la producción. Y les estaba diciendo a ustedes, cuando se me interrumpió la comunicación, que la Federación ha desarrollado en los últimos 25 años más de 40 variedades de arroz, de alto potencial de rendimiento, pero no tienen dónde expresarlo, porque nosotros con una variedad que bajo riego puede producir 7, 8, 9 toneladas, si no hay riego no produce más de 5 o 6 toneladas. Entonces, se requiere esta infraestructura para el país, es clarísimo. La agricultura sin infraestructura de riego es muy difícil y de vías es muy difícil que prospere. Tenemos un ejemplo y no me canso de repetirlo. Doctor Rafael. ¿Sí? Doctor Rafael, una última pregunta para que quede una claridad para todos, porque lo que les interesa a muchos que están ingresando en el negocio, o como inversionistas, o como capitalistas, o como desarrolladores y productores. ¿Cuál cree usted, para dejarles a todos como una idea clara, cómo hacer el cultivo del arroz en Colombia un negocio rentable? Pues primero que todo, tenemos que pensar en el ordenamiento de la producción que propone el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional del Arroz, lo que el país requiere. Y también se revisan estos tratados de libre comercio, porque todos sabemos que estos tratados de libre comercio no le han traído sino problemas a la agricultura. Luis Alberto mencionaba al comienzo los altos niveles de subsidio y ayudas que tienen otros países y nos ponen a competir contra semejantes monstruos como es Estados Unidos, ¿no? Pues difícilmente podríamos lograrlo. Yo creo que hay que pensar en que los tratados de libre comercio deben ser más equitativos para el agro en Colombia. Eso por un lado. Por otro lado, pues si se logra, si logramos nuestro cometido, que es bajar los costos de producción por debajo de $300, pues nos volvemos exportadores, indudablemente. Hay muchas posibilidades para el arroz. Esa no sería una mejor vía que decirle a Estados Unidos no hagamos tratado con el arroz, sino a eso me refería yo, porque para ser competitivos hay que en el ítem de productor, o sea, de costos al productor, empezar a bajar en cada ítem y ahí volverlo rentable. O sea, para que nosotros no tengamos que renegociar un tratado, sino que seamos en el índice del productor, en todos los ítems, seamos productivos también en el tema de costo financiero. O sea, eso de pronto podría ser una idea para sentarse con el gobierno. Pero es que eso es lo que ha debido pensar el gobierno antes de firmar los tratados de libre comercio. Nos meten en unos tratados de libre comercio a un país que el nivel de desarrollo, aunque lo hemos hecho en la federación con mucha énfasis, ¿no? Pero tampoco teníamos, como le digo, la suficiente inversión pública para ser competitivos.
Y sin embargo lo estamos logrando a pesar de la fuerte competencia que tenemos en los mercados con los países que tenemos tratados de libre comercio. Nos metieron en una apertura y nos metieron en un poco de tratados de libre comercio. Primero, nos pusieron como comodines para negociar los otros sectores de la economía. Y segundo, nos meten como si fuéramos un país desarrollado en agricultura, ¿no? Habían debido pensar primero en volver un país productivo y competitivo antes de firmar cualquier tratado de libre comercio. Y ya cerramos la última pregunta, doctor Hernández. Lo de molinos, ¿ustedes están...? Sí, realmente la Federación ha construido con fondos derivados de las subastas de arroz en Estados Unidos, ha construido ya 4 molinos y falta por construir uno en La Mojana. El compromiso era construir un molino, una planta de secamiento, almacenamiento y trilla en cada zona arrocera. Se empezó con el Casanare en Pore, en Meta, en Pachaquiaro, en el municipio de Puerto López, en el Espinar, en el Tolima, y en el corregimiento de Valencia, en el municipio de Valledupar, y se piensa hacer otro en San Marcos para atender la Mojana. Entonces, eso se ha hecho con el ánimo de que el agricultor que quiera hacer el ejercicio de llegar al mercado con el arroz blanco, lo pueda hacer. Esto es darle al agricultor alternativas diferentes. El que no quiera vender su arroz en paddy verde, lo puede secar y llevar a términos de arroz en bulto o arroz empaquetado, inclusive para el mercado. Se está haciendo. Lo que pasa es que la capacidad de estos molinos pues, es limitada, y esto es como para enseñarle al agricultor que puede tener otras posibilidades y aumentar sus ingresos entrando en el proceso de secamiento, almacenamiento y la trilla de su arroz y llegar hasta el último eslabón de la cadena. Pues doctor Hernández, muchas gracias. Igualmente a la doctora Magdalena García, porque nos han acompañado en este tema tan importante, y eso es el objetivo de Panorama Económico, llegar a los sectores de la producción del país, ver cómo está la Colombia profunda, qué estamos haciendo, en dónde tenemos dificultades, y es un programa para ser proactivo, presentar propuestas, presentar también las críticas constructivas al gobierno nacional. Y muchas gracias por esta participación en este programa, doctor Hernández. Esperamos en una próxima ocasión tener más noticias del sector arrocero en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Un saludo especial a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a la doctora Magdalena, a Óscar Lozano, a Alejandro Velandia, muchas gracias. Y nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de Panorama Económico, con la dirección del doctor José Gregorio Hernández y la dirección técnica del ingeniero Luis Daza. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.